En Salmos 24:1 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Si ustedes se dan cuenta, todos somos de Dios, aún Satanás es de Dios, porque él creó a un ángel y él sabía, porque él ya conoce el principio y el fin, él ya sabía que se iba a revelar y aún así lo creó. También en Salmos 89:11 nos dice que del Señor son los cielos y también la tierra y el mundo y su plenitud, y Él la fundó. Quiero que vean este video, por favor. Está bonito el video, ¿verdad? Lo busqué así porque hay bastantes jóvenes y siempre es bueno que, o sea, aquí hay mucha gente, aquí vemos muchos hermanos que ya sabemos cuáles son los 5 principios, ¿ya? Aquí hay muchos que ya los dominan, ya saben de eso, pero hay jóvenes que quizás, jóvenes adolescentes, ¿verdad?, que quizás no saben, y creo que el video está apropiado para eso. Lo único que no me gustó fue lo del pesebre, porque ustedes saben que no fue así, pero bien. Entonces, tenemos que los 5 principios son primicia, diezmo, ofrenda, siembra y pacto. Yo no les voy a hablar de todos, les voy a hablar por lo menos de 3. Cualquier pregunta después con el hermano Ángel. Como vieron en el video, lo primero que está es, valga la redundancia, es primicia. Primicia, lo primero, cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, es cuando tomamos la decisión de dar primicia. La primicia normalmente es cuando, por ejemplo, alguien obtuvo un trabajo nuevo, fue bendecido por el Señor y en manera de agradecimiento, el primer salario se da como primicia. Ese es un reto que no todos lo aceptan. Es difícil. No crean que a nosotros no nos fue difícil hacerlo, pero sí, gracias al Señor, sí lo hicimos. Y quizás nosotros no tengamos una mansión, quizás nosotros no tengamos el vehículo del año, porque en realidad eso al Señor no le interesa. Al Señor lo que le interesa son las almas. Entonces, pero sí tenemos salud, nuestra familia está sana. Vemos la gloria del Señor a diario porque Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Techo no nos falta, alimento no nos falta, nuestra familia no le falta alimento. Vemos el amor, la gracia y vemos cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos protege. Ahora, no solamente cuando la primicia es cuando se recibe un trabajo nuevo, sino cada inicio de año para los que somos asalariados, ¿ya? Porque en el caso como ya lo había explicado anteriormente, hermano Ángel, en el caso de las personas que laboran, que tienen su propio negocio, creo que lo mejor sería que ellos apartaran lo primero que venden, porque así se les haría más fácil apartar lo que es la primicia. En nuestro caso, pues lo hacemos siempre al inicio de año. Gracias al Señor hemos sido fieles desde que nos propusimos hacerlo y esperamos en el Señor seguir haciéndolo durante Él nos dé vida. Créanme que es una decisión difícil porque la primicia siempre que se hace, no se hace del salario neto, se hace del salario bruto, ¿ya? Entonces, para eso hay que anexarle lo que nos quitan de INS y el salario bruto, pues. Digamos que si, por ejemplo, un ejemplo, se ganan 30,000, 40,000, no sé, entonces hay que entregarlos completos, que así sea, Henry.
hay que entregarlos completos, ¿verdad? Ahora, recuerden que es para el Señor. Siempre tengan en su mente que es para el Señor. Eso es en el caso de la primicia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ganado, normalmente es el primer parto, exacto. Si ustedes saben de eso. Bueno, en el caso de, por ejemplo, los árboles, normalmente es la primera cosecha, o sea, los primeros, un ejemplo, los que tienen un árbol de mango, los primeros mangos, si acaso no lo apartaron, siempre es bueno redimirlo, ¿ya? Para que tomen en cuenta eso. Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre el diezmo. La palabra de Dios nos enseña que Abraham, nuestro padre en la fe, entregó los diezmos a Melquisedec, quien era el rey de justicia y rey de Salem. Bueno, nuestro padre, ¿verdad?, nos recuerda en la Biblia, en su palabra, que no entregar las ofrendas, los diezmos y ofrendas, eso es robar. Entonces, aquí nos vamos a Malaquías. Si buscamos en Malaquías 3, desde el 6, capítulo 3, versículo 6, el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseada, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se imaginan qué bendición? Qué bendición es traer los diezmos. Si ustedes se fijan, los corazones agradecidos deben de diezmar, porque al final, los corazones agradecidos debemos de diezmar, porque al final los bendecidos somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque para empezar, el Señor nos manda en su palabra que debemos de hacerlo. Entonces, además de ser agradecidos, estamos obedeciendo su palabra. ¿Qué nos promete Él? Nos promete que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a reprender por nosotros al devorador y no destruirá el fruto de nuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Yo siempre me he fijado que hay personas que tienen tierra y siembran y normalmente ellos van con toda la emoción y siembran y la planta germinó, creció, pero a la hora de que van a recoger la cosecha normalmente están tristes porque dicen, ¿y no ves que el río se creció y se me llevó toda la cosecha? ¿Y no ves que no llovió y el fruto se quedó chiquito o se dañó o no encontré vehículo en que sacar la cosecha? Y al final pierden la inversión y se quedan y normalmente dicen, ya no vuelvo a sembrar. Y yo a veces, no sé si les ha pasado, pero uno quiere decirle, mira, si vos diezmás te va a ir distinto. Pero el problema de la gente que no conoce de esto es que cuando uno les dice, se ríen de uno. O si no, les dicen,
no me digas vos, lo que vos querés es estarle dando de comer al pastor, sin ofender, ¿verdad? Nada que ver. Y entonces, ¿qué hace uno? Mejor se queda callado. O sea, uno, por decirlo así, tiene la respuesta para apoyarlo, para decirle, mira, o sea, podés resolver tu problema de esta manera. Pero el detalle es que cuando uno les dice, ellos no creen. ¿Por qué? Porque el problema es que les están tocando el dinero. Y cuando a alguien le tocan dinero, se incomoda. Cuando alguien no entiende los principios, entonces se incomoda. ¿Qué beneficio? Todas las naciones os dirán bienaventurados y seréis tierra deseable. No sé si les ha pasado también. Bueno, yo sé que sí les ha pasado que normalmente la gente dice, llama a tal persona, él te va a resolver. Ya, eso es ser tierra deseable. Mira, yo conozco a tal persona, esa persona te resuelve, esa persona no te va a quedar mal, esa persona, y la verdad es que no saben si son cristianos o no, pero la gente de fuera ve algo que nosotros normalmente no vemos, pero que es esa gracia que ha puesto el Señor de ser tierra deseable. Y aquí en Ministerio de Fuego hay mucha gente que así es. Y los que no se han dado cuenta, échenle ojo, pónganse a pensar y analicen y se van a dar cuenta que aquí hay mucha gente que es tierra deseable. Ahora, ¿qué pasa cuando no diezmo? Además de lo que ya les había comentado de las cosechas. Algunas personas, ¿verdad?, creen que cuando no diezman están castigando al pastor, o hablemos en general a los pastores. Ya, pero las cosas no son así. Cuando un pastor conduce una iglesia, enseña de acuerdo a la manera de pensar del Señor, normalmente las personas, cuando les tocan algo que no va de acuerdo a lo que ellos creen, normalmente se justifican y dicen, no, yo no le voy a estar llevando el diezmo. No, se lo voy a llevar cuando me dé la gana. ¿Ya? Entonces, normalmente, ellos creen que están castigando al pastor, pero en realidad no es así. Quien resulta castigado con esta acción es la persona que no está diezmando. ¿Por qué? Porque para empezar está rompiendo una ley espiritual que ya está establecida en la Biblia. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, hermano Ángel nos dice que debemos de hacer algo y quizás normalmente la tendencia de nosotros como personas es que no nos manden. Siempre cuando nosotros nos mandan, nos incomoda. ¿Ya? Es raro el que diga gozoso, sí, yo lo quiero hacer. ¿Ya? Es mentira. Es mentira. Siempre hay algo que incomoda un poco, pero con el pasar, o sea, cuando uno ya entra en razón y dice, es mi autoridad espiritual quien me lo está mandando a hacer. Si le obedezco a él, estoy obedeciendo una autoridad y las autoridades fueron establecidas para obedecerse, por lo cual gano más obedeciendo que violando los principios, por lo cual lo mejor es hacerlo. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a hablar de ofrenda. Bueno, normalmente ofrendar, bueno, la ofrenda es la que nosotros traemos acá al arca. ¿Ya? La ofrenda es igual de santa que la primicia y que el diezmo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la ofrenda? Siempre hermano Ángeles nos ha dicho a todos, traigan la ofrenda preparada. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre por las enseñanzas que hermano Ángel nos ha dado, nosotros, digo nosotros porque mi esposa me ayuda a contar la ofrenda,
y a separar el dinero, siempre Él nos ha dicho, o sea, lo que le ofrezcamos al Señor tiene que venir, o sea, que sea una ofrenda agradable, ¿ya? Y normalmente cuando nosotros revisamos así el dinero, normalmente vienen billetes con tape, vienen billetes con un hoyo, ¿ya? Entonces, pienso que sería bueno, sería agradable que cuando vayan, o sea, que si, o sea, como tenemos que ofrendar, que ya la traigamos preparada de la casa, es lo mejor, ya, es lo mejor. ¿Por qué? Porque así nos evitan a nosotros estar dejando el dinero que miramos que no es correcto, que se quede ahí, ya. Pienso que es más agradable ya desde la casa traerla preparada y saber que la ofrenda va a ser recibida por el Señor. Como dice hermano Ángel, sean 10 córdobas, no importa, al Señor no le interesa si son 10, si son 1000, ya. Bendito sea Dios, pues, cuando es bastante y bendito sea Dios cuando es poco. Pero lo importante es que si son 10 córdobas, que vengan bien, para que el Señor la reciba y ustedes, por decirlo así, no desperdicien su dinero, ya. Porque si viene con defecto, ahí va a quedar en la mesa, ya. Bueno, porque no he recibido otra instrucción de hermano Ángel, ¿verdad? Pero por el momento, si ustedes ven dinero que se quedó ahí, no es que fue que se me ocurrió dejarlo ahí, sino es porque a veces viene con un gran pedazo de tape, a veces vienen como quemados o con un hoyo, ya, o cortados, pues, ya. Entonces, eso. Así es como dice hermano Ángel, se acarrea consecuencia porque es fuego extraño. Eso es con respecto a la ofrenda. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo de la ofrenda? Ok, el objetivo de la ofrenda nos dice que es para cubrir las necesidades que hay en el templo, como cuáles. Por ejemplo, este micrófono que estoy utilizando se compró con la ofrenda, ¿ya? Se compró con la ofrenda. O sea, el dinero en realidad no es que se recibe y se almacena para tenerlo ahí, no. Sino que toda necesidad que sale refiriéndose a lo que es el templo se resuelve con la ofrenda. Por ejemplo, los útiles de limpieza, los materiales de limpieza, todos se compran con la ofrenda. Entonces, si ustedes se fijan, su ofrenda sí tiene un fin. Ya, además de que ustedes ya la ofrecieron al Señor, ella se ha utilizado para cosas buenas, ya. En ningún momento, como dice hermano Ángel, él me ha pedido para su llanta, no, en ese caso no, la ofrenda es para las cosas del templo, ya. El agua, la luz se paga con eso, ya. Entonces, si ustedes se fijan, lo que ustedes ofrendan tiene un propósito, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los principios nos llevan a bendición. Ahora, hay un detalle, hay que ser estratégico. Normalmente la gente cree o piensa que el Señor lo va a bendecir. Yo hace poco leí una noticia que me pareció, bueno, seguramente no tenían el conocimiento o no lo tienen. Alguien se puso a ayunar por un vehículo y a los 33 días, algo así, lo encontraron en un cerro porque se fue a un cerro a ayunar para no tener la tentación de la comida. Pues entonces se fue al cerro a ayunar. Cuando pasaron 33 días, algo así, el hombre ya se estaba muriendo y un amigo lo encontró y lo ayudó, pues. Pero si ustedes se fijan, él estaba ayunando por un vehículo y lo peor es que era un propósito equivocado, entiendo, porque el vehículo era para agradar a la novia, ¿ya? Entonces, dos errores. Primero, estaba ayunando por algo material y segundo, ¿dónde estaba la ayuda que le iba a dar dónde estaba la contribución al Señor ahí? Si era un vehículo para satisfacer una necesidad así como extraña. Entonces, pero en realidad
él no debió ayunar por eso, él debió mejor, exacto, pactar, así es, pactar. De hecho, debió diezmar también, porque el problema es que no podemos o diezmar, diría uno, bueno, entonces yo solo voy a diezmar, porque si yo diezmo, el Señor va a reprender por miel de orador y tal cosa. No, entonces, pero entonces no voy a ofrendar, dice. Pero es que el problema es que no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, lo correcto es que diezmemos, ya, diezmamos del 100%, el 10%. Nuestro 90% queda a favor de nosotros, pero con la ventaja de que va a ser bendito. Ya, tenemos un 90% bendito, porque ya entregamos el 10% que no es nuestro, ya es del Señor. Ahora, diría alguien, pero tengo el 100%. Ese dinero que entrego lo puedo ocupar para tal cosa. Pero pasa algo, como toca lo que no es de él, eso es robo. Y entonces eso trae consecuencias. Entonces va a perder los 10 y los 90. Y al final va a salir peor. Entonces mejor preferir dar el 10% y quedarse con un 90% bendito, del cual, de ese 90% es donde se va a ofrendar, ¿ya? Entonces va a tener doble bendición, por diezmar y por ofrendar, ¿ya? Y también sin dejar de dar la primicia. Ya los afligí, ya vi. Sí. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, algo muy importante, en cuanto puedan, no tengan deudas. Las deudas, ¿cómo les digo? Sí, las deudas generan aflicción, generan insomnio. Las deudas, hacen que la persona o coma mucho o no coma. Las deudas entristecen el alma, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, mejor no tengan deudas. Y los que tengan deudas, busquen a salir de ellas. ¿Por qué? Porque la deuda normalmente bloquea. Yo sé que el Señor es capaz de hacer todo y para Él no hay nada imposible. Pero el problema es que todo se rige por norma y leyes. Entonces, si alguien debe, hasta cierto punto está bloqueando una ley, ¿ya? Entonces hace que ciertas cosas no les vea la prosperidad. Les voy a poner un ejemplo. Hasta hace unos cuantos meses atrás, nosotros teníamos una deuda. Bueno, no me gusta hablar a mí de las cosas personales, porque no es muy correcto. Pero cuando nosotros adquirimos la camioneta, también adquirimos una deuda, ¿ya? Y pasó el tiempo y fuimos pagando la deuda, pero hasta cierto punto nos fresqueamos. Y no porque no tuviéramos el dinero, sino porque salía una cosa, salía otra. Y entonces eso hacía que nosotros como que no mirábamos, no sabíamos qué estaba pasando. Y nosotros decíamos, pero si estamos diezmando, pero si si nosotros damos la primicia, si nosotros ofrendamos, si nosotros pactamos, si nosotros apoyamos las actividades del reino, ¿ya? Pero entonces en determinado momento estábamos como contra la espada y la pared. Yo necesitaba una moto para viajar y entonces, ¿pero qué hacía? O compraba la moto o salía de la deuda, ¿ya? Entonces, en determinado momento yo dije, mejor hay que salir de la deuda. Y así hicimos. Pero yo no sé qué se rompió en ese momento,
que instantáneamente a los días las cosas empezaron a fluir de una manera sobrenatural. Y yo entendí que lo mejor es no tener deudas. Y el que las tiene, mejor busque a deshacerse de ellas. Mejor ahorre y compra después, pero trate de no tener deuda, porque la deuda como que estanca, o más bien estanca que uno progrese. La deuda estanca como que uno progrese. Para que lo tengan en cuenta. Ya, bueno, ya que o sea, quizás no es que va a buscar o sea, a endeudarse en otra cosa para poder pagar la otra, y no. Mejor órele al Señor, cumpla los principios para que el Señor lo libere de la deuda y pueda ver en realidad la bendición. Puede haber la bendición. Gracias. Entonces, si se fijan, todos en determinado momento, o sea, nadie nació aquí diezmando. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, lo hemos venido aprendiendo, lo hemos venido cultivando, y entonces yo les insto a que los que no lo están haciendo, que lo hagan. A fin de cuentas, es ganancia para ustedes. ¿Ya? A fin de cuentas es ganancia para ustedes. Y que cuando vayan a ofrendar, háganlo o sea, con amor. Con amor. Si son 10 córdobas, pero háganlo con amor. Tráiganla preparada mejor. Así nos evitan nosotros la fatiga y son benditos ustedes. ¿Ya? Y tomen en cuenta lo de las primicias. Y cuando vayan a tomar la decisión, no la piensen tanto. Si ustedes la piensan, se meten a problemas. ¿Por qué? Porque cuando entra el razonamiento, la fe empieza a menguar. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, alguien promete algo y no lo hace en el momento, si deja pasar los días, ya después no lo hace. Ya empieza el razonamiento, ya empieza ¿y valdrá la pena que lo haga? Pero ya te fijaste que tal cosa y tal cosa. Entonces ya no lo hace. Y si lo hace, ya no va con la misma bendición que iba a recibir del Señor, porque ya razonó. Entonces lo mejor es, si lo va a hacer, hágalo. Y si no lo va a hacer, pues mejor dése la vuelta y se retire. ¿Ya? Al final Dios va a valorar la intención con la cual usted hizo lo que iba a hacer. Bueno, yo les agradezco por haberme escuchado, y yo espero en el Señor, ¿verdad?, que la palabra que Él me puso que les hablara fructifique en ustedes, que fructifique, que vean el beneficio de cumplir con el Señor, que puedan probar, que puedan gozar de los beneficios de cumplir con el Señor. Yo los bendigo, les agradezco por prestar sus oídos, y una vez más, los que vinieron, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, bendigo cada decisión que tomen siempre y cuando estén en la voluntad del Señor. Y los que no vinieron y están justificados también sean benditos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo bendigo a Daniel y a su esposa. Tienen moral para hablar de ese tema. Ellos son unos de los que cumplen, ¿no?, con esos 5 principios: primicia, diezmo, ofrenda, pactos. Y los 5 principios, ¿no?, que él mencionó. Y por eso son una de las familias que siempre están bendecidos y saludables, y están viendo la salvación de su familia también a través de honrar a Dios. Dios siempre cumple su propósito y su palabra. Y lamentablemente siempre estos temas, hay gente que se incomoda, pero gente que tiene un corazón agradecido, pues es bendecido. Yo quiero aclarar algo. Ellos tienen testimonios muy poderosos, ¿no?
En cuanto a lo del vehículo, alguien podría decir, entonces yo me voy a enjaranar para comprarme mi camioneta también. No, ellos me consultaron a mí antes de comprar el vehículo, y yo a ellos les dije que si tenían el presupuesto para pagar lo que tenían que dar mensual, entonces ellos tenían la capacidad para pagar, para dar pues la mensualidad. O sea, no era que se iban a sobregirar y que iban a ir a empeñar esto y a empeñar lo otro para comprar su vehículo. No, ellos tenían la capacidad de pago para hacerlo. Entonces, para que tengamos cuidado y no digan, entonces yo también me voy a ir a enjaranar ahí en el BMW y voy a... No, ellos... Y tienen la capacidad no para comprar, porque estoy diciendo tenían la capacidad para pagar. No, siempre Dios los prospera y los bendice.